¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en directo en un nuevo webinar de Rankia. Bienvenidos a todos. Soy Laura Guzmán, periodista especializada en economía y finanzas y colaboradora de Rankia. Bueno, imagina que tienes tus inversiones que solas se pueden defender cuando el mercado cae y que se pueden adaptar también de forma dinámica a esas tendencias del mercado. Bueno, es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a conocer el sistema Altec Bits, una cobertura inteligente que se activa justo cuando más la necesitas. Vamos a saber cómo funciona, cómo influye también en los fondos y qué aporta. Y para ello tenemos aquí a Enrique Valle-Bayer, que es director general y CEO en Altex Asset Management. ¿Qué tal, Enrique? Encantado de tenerte aquí en Rankia en el directo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias a todos también los que ya nos estáis acompañando aquí en este directo. Ya nos está saludando por aquí Juan Guillermo. Así que buenas tardes, Juan Guillermo, y a todos los que vayáis estando por aquí. Encantados también de que nos vayáis saludando a través de este chat. Y como siempre, después de hacer esta presentación donde Enrique nos va a ir mostrando ese diferente funcionamiento y cómo influye en los fondos en Altex, vamos a tener esa ronda de preguntas. Cristóbal, que también nos saluda. Buenas tardes, Cristóbal. También vamos a dejar esa última parte del directo para esas preguntas que vayáis teniendo y así Enrique os la puede resolver en ese momento. Así que, como siempre digo, aprovechar. Podéis dejar esas preguntas desde este mismo instante y dejar esas consultas para que luego Enrique ya las vaya respondiendo. Así que nada, Enrique, te voy a dejar directamente ya con la presentación. Yo me quedo por aquí, pendiente de todo lo que vayáis hablando también a través del chat. Y cuando termines de esta presentación, volvemos con esas preguntas de todos los que nos estáis acompañando. Pues muchas gracias. Vamos allá. Nosotros somos una gestora de inversión que estamos muy conectados tanto como con los asesores y profesionales financieros como con el cliente final. Y en el sentido de que no solo gestionamos para crear un buen track record y gestionar bien las inversiones, sino también para que el usuario final sea capaz de utilizar nuestros fondos y de invertir en nuestros fondos pudiéndose mantener a lo largo del tiempo. Y para mantenerse largos periodos de tiempo tenemos que saber gestionar bien las crisis. La gestora tiene más de 20 años de existencia y a lo largo de esos 20 años hemos vivido muchas crisis. Y nos llevamos un par de lecciones. Primero, no solo es duro aguantar una crisis, sino más duro incluso es esperar a recuperar. Entonces, nosotros nos hemos centrado a lo largo del tiempo en gestionar las coberturas de las carteras de bolsa, que ahora entraremos en ello, para no solo limitar las caídas durante las crisis y no caer tanto como mercado, sino para acelerar la recuperación. Todo ello, el conjunto de ambas cosas, es lo que nos va a permitir ganar más que los índices en el largo plazo. Y ahora, dentro de la presentación, os iré contando detalles de cuándo hemos ido incorporando ciertas mejoras, ¿vale? Porque es importante. Y esta que vamos a tratar hoy, la de DIPS, es un sistema que desarrollamos en 2022 a raíz de la crisis de inflación y se aceleró también con la guerra de Ucrania, pero sobre todo fue una crisis de inflación que llevó a gestores como nosotros, que tenemos un sesgo hacia quality growth, a caer tanto como mercado cuando nosotros estamos acostumbrados a caer bastante menos. En ese momento diseñamos esta cobertura porque al final hay que desglosar el análisis y vimos en ese momento que para las crisis funciona mejor el análisis técnico, que es en lo que está basado el sistema, que el análisis fundamental o macro, que lo usamos para la composición de los portfolios. Pero si se trata de una crisis, se desarrollan en un corto periodo de tiempo y ahí importan más los flujos, importa más la dinámica de mercado, el pánico, las noticias, y eso tiene muy poco que ver con fundamentales y muy poco que ver con análisis macro. Entonces, vamos allá. DIPS está presente en 3 fondos de la casa. Son Altex Momentum, Altex Quality y Altex Growth. Cada uno de ellos está orientado a un sesgo factorial, es decir, el fondo Momentum combina 4 factores
growth, value, shareholder yield y quality para tratar de ser robusto en cada una de las fases del ciclo económico. Altex Quality se centra en las compañías más grandes. Nosotros hacemos un universo de elección de acciones que ya limita mucho el riesgo, que es excluimos compañías que no ganen dinero, compañías muy endeudadas, compañías que no crezcan. Todo eso lo excluimos de nuestro universo de inversión y eso nos hace ser más estables en los portfolios que construimos. Ahora bien, nuestros portfolios tienen un sesgo y ese sesgo es el que tenemos que proteger con la cobertura. Quality está más centrado en compañías grandes y Altex Growth está concentrado en compañías medianas, ¿vale? Y este año, siendo un año muy complicado para tener un sesgo hacia Estados Unidos y exposición a dólar, pues vamos más 9 en Momentum, más 12 en Quality y más 7 en Altex Growth, que es compañías medianas. Pero lo más importante ha sido la estabilidad de los resultados que hemos ido acumulando, sobre todo a lo largo de los últimos 3 años, en los que hemos utilizado el sistema de cobertura DIPS. Y en esos 3 años hemos anualizado más del 15% en Momentum, más del 21% en Quality y casi el 15% en Altex Growth. Y lo más importante, que el poder usar la cobertura, nosotros no sabemos cómo se va a desarrollar el mercado en los siguientes 5 años. Podemos tener una opinión, podemos tener una visión, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser. Lo que sí sabemos es que si hay fuertes caídas o hay fuertes subidas o hay un escenario en el que nosotros podemos aprovechar el mayor crecimiento de nuestras acciones, sí que le vamos a ir sacando ventaja a la bolsa y a los índices globales de equity sistemáticamente. Pero antes de entrar en la cobertura, os quería comentar 3 anécdotas, ¿vale? Son parte del folclore financiero ya y son casos de coberturas que han salido mal, muy mal, ¿vale? Y eso lleva a que muchos gestores renuncien a hacerlas, ¿vale? No se trata de pensar que todas las coberturas son malas, se trata de analizar bien los riesgos que tiene cubrir cada tipo de activo. Esta primera es una cobertura que hacía la compañía Zhishan, que es una compañía china dedicada a la fabricación de níquel y acero inoxidable. Entonces, esta es una compañía más industrial, no es un hedge fund especulador, no es una compañía que vaya buscando magnificar su beneficio solo yendo corto de un activo como el níquel. Pero, ¿qué pasó? Una compañía como Zhejiang vende níquel, acumula grandes stocks de níquel y también tiene la necesidad de cubrirse del riesgo de que el precio del níquel caiga. Si los precios de construcción o los precios de almacenamiento o los precios de fabricación van subiendo, entonces tú tienes un pedido que a lo mejor te van a entregar o tienes que entregar tú como compañía dentro de 2 años, pues te interesa fijar el precio y no correr el riesgo de que suba o baje el precio, ¿vale? En este caso, que es un vendedor, no querían correr el riesgo de que el níquel bajara de precio. Entonces, ¿qué hacen? A medida que va subiendo el precio en 2021, van acumulando posiciones cortas, ¿vale? No sé la audiencia si tiene cuánto es el nivel de conocimiento financiero, pero os aclaro por si acaso hay alguno que no conoce. Posición larga es comprar un activo con la expectativa de que va a subir y, por tanto, compramos a menor precio con expectativa de vender a más precio. Posición corta, que lo voy a usar mucho durante la presentación, es vender un activo por anticipado con la expectativa de comprarlo después a menor precio y, por tanto, ganar en la caída. Entonces, ¿qué hace esta compañía? Produce níquel, vende níquel y van subiendo mucho los precios ya a final de 2021 y entonces va acumulando posiciones cortas de níquel para fijar ese precio y asegurarse que no cae después. ¿Qué es lo que pasa? Que en febrero salta la guerra de Ucrania, se empiezan a disparar mucho más las compañías y ¿qué hace el níquel? Subir de precio. Cuando tienes una posición corta, si sube el precio, pierdes dinero. Claro, tenía níquel, por un lado, físico,
y una posición financiera corta en el otro lado. ¿Qué hace el London Metal Exchange? Que es el exchange que le había dado esa posición. Cuando empieza a perder dinero, por la subida del precio, empieza a perder dinero el corto que había vendido Xinjiang, London Metal Exchange está viendo que se le está acumulando una deuda a su cliente que puede que no llegue a pagar, porque esa deuda era de billions. O sea, ya no era una deuda pequeñita, era una deuda de billions. Entonces, llega un momento que cuando esa pérdida toca un determinado nivel, el exchange le cierra la posición. El níquel se dispara, se disparó una barbaridad, le cierra la posición el exchange y después vuelve a caer el precio del níquel. ¿Qué pasa? Que esa pérdida se ha materializado. Si no hubiera hecho nada la bolsa de metales de Londres, no habría pasado nada porque habría subido y bajado las dos posiciones a la vez. Al cerrar la bolsa de metales, cerrar la posición corta, cierra la pérdida, caen los precios del níquel y la pérdida esa, ¿quién la paga? Bueno, ahí tuvo que intervenir el gobierno chino porque London Metal Exchange es del Exchange de Hong Kong, que a su vez está participado el gobierno chino. Y también esta compañía de metales era participada por el gobierno chino. Así que tuvo que sentar a todas las partes, ponerlas de acuerdo, ver quién pagaba la factura y tuvo que intervenir incluso JP Morgan, que también tenía parte de la culpa porque le había dado posiciones cortas fuera del exchange y entonces llegaron a un acuerdo y lo salvaron, pero podría haber sido una bancarrota absoluta. Otro caso de cobertura que salió muy mal, ¿vale? En este caso fue la acción de Volkswagen. Hay gestores que lo que hacen es ponerse cortos de acciones individuales pensando que van a caer, ¿vale? Si te pones corto de una acción, ganas si cae, pierdes si sube. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Aquí, de donde iba el mercado muy corto, es de Volkswagen, ¿vale? Era un periodo muy difícil para las compañías de coches y mucha parte del mercado iba corto de estas compañías. Ahora, Porsche acumulaba un 40% del capital de Volkswagen a través de opciones, a través de cosas, pero fue acumulando posición que no había comunicado al mercado a través de unas opciones que no tuvo que declarar hasta que no le obligó digamos, el regulador. Y de repente el mercado se dio cuenta que Porsche acumulaba un 74% del capital en lugar del 40%. ¿Qué pasa? Que Porsche no va a dejar caer la compañía. Entonces, ¿qué tenemos con Volkswagen? Que no es que empiece a subir de precio porque piense que la compañía vaya muy bien, sino que había muchas posiciones cortas acumuladas, pocos compradores, muchos vendedores y que de repente esos vendedores que estaban con posiciones cortas empiezan a recomprar sus posiciones para reducir el riesgo. Ahora empiezan a recomprar sin vendedores porque toda la masa vendedora se vuelve compradora. ¿Y qué pasa con la acción? Que multiplica por 5 veces en 2 sesiones. Esa locura, claro, llevó a pérdidas grandes en determinados fondos, en determinadas compañías que tenían estas posiciones. Claro, eso en una acción individual te puede pasar. En un índice es mucho más difícil que te pase un accidente como el que hemos visto en commodities o como el que hemos visto en acciones individuales. Ahora, ¿qué pasa con el índice? Que si solo vamos cortos del índice y no hacemos nada, es lo mismo que estar invertido en este activo que veis aquí. Este es un ETF inverso del S&P 500 desde 2007, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas corto, o sea, vas largo de un ETF inverso o, en nuestro caso, utilizamos futuros y es una posición equivalente, pero más líquida y más barata, que es lo que utilizamos los gestores en los fondos de inversión. Entonces, si vamos cortos de mercado o largos de un ETF inverso, cuando hay una crisis como la de 2008, pues muy bien, fenomenal. Pero luego en condiciones normales de mercado esto empieza a perder valor y valor y valor. Y tiene pequeños repuntes a cada crisis que va pasando, pero al final el carry y el crecimiento natural de un S&P 500 va diluyendo la posición. Entonces, si tú quieres hacer cobertura sobre un S&P 500,
no te puedes quedar estático, no puedes hacer una cobertura pasiva porque vas a ir perdiendo valor hasta que llegue un punto que esto no cubre nada. Entonces tienes que ir rebalanceando la posición. Ir rebalanceando esta posición, es decir, acumulando dinero en este activo, significa perder mucho dinero a largo plazo. Y eso reduce mucho tu rentabilidad con respecto a la bolsa. ¿Qué tenemos entonces? Que si hay determinadas coberturas que no funcionan o que si una cobertura que sí funciona, que es la de ir corto de índice, resulta que es muy costoso quedarse quieto, hay que hacer una gestión activa, ¿vale? Aquí tenemos en esta gráfica 3 líneas. Esta azul es el S&P 500, lo estamos representando en los últimos 10 años. Esta blanca es el Hedge Fund Index de Bloomberg, de long shorts, es decir, gestores que van largos y cortos de determinadas posiciones, ¿vale? Y lo hacen ¿con qué fin? Con la idea de caer menos en las crisis y tratar de subir todo lo que puedan en mercado. Pero ¿qué pasa? Que el resultado final se queda muy atrás en un periodo tan alcista como el que hemos tenido desde 2015, se queda muy atrás con respecto al mercado. Luego, si tenemos un mercado más plano, sí que hacen outperformance, pero un mercado tan alcista se quedan atrás. Y los bonos se quedan bastante más atrás, ¿vale? Entonces, hay una industria muy importante de gestión activa de long shorts, pero que desluce en momentos así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos vamos a concentrar en tratar de limitar estas caídas con una gestión muy activa de los cortos sobre el índice sin comprometer la rentabilidad futura de la posición. Es decir, no queremos estar aquí, no queremos estar aquí, queremos estar por encima del índice. Y eso requiere una gestión muy activa y muy disciplinada en cada una de las crisis. Eso eran los últimos 10 años, que es más o menos lo que está en la memoria de los inversores. Los inversores tenemos una memoria de muy corto plazo. Nos importa mucho lo que ha pasado este año, el año pasado, los últimos 5 años, los últimos 10. Más allá de los últimos 10 años nos olvidamos. Es como historia de otra galaxia, ¿vale? Pero si analizamos lo que ha hecho el S&P a lo largo de casi 100 años, ¿vale? Desde el año 28, entonces vemos que no siempre el camino es tan fácil como lo que hemos vivido. Claro, ahora tenemos la sensación de que hay crisis cada 2 por 3, pero en el fondo los últimos 10, 12, 13 años han sido muy buenos. Entonces, y además no hemos tenido recesiones. La única mínima recesión ha sido durante el COVID de muy rápida recuperación. Entonces, este periodo de aquí ha sido muy benigno para el inversor en bolsa. Ha habido sustos puntuales que te han podido llevar a cometer errores, pero si tú has estado en el índice, pues muy bien, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si vemos este periodo, el de 2001, 2008, hasta 2015 prácticamente? Pues en este periodo, si tú has invertido al final del 98, 99, 2000, entonces te has tirado 15 años sin ganar dinero sobre el índice. Entonces, en este periodo, en 2013, 14, 15, aquí los inversores odiaban la bolsa. Odiaban la bolsa. Decían, aquí no se gana dinero nunca, ¿vale? O sea, que estamos en una situación distinta ahora, pero al final la historia se repite. Recesiones vendrán, caídas vendrán, y aquí se trata de que no nos tratemos de engañar, sino que sepamos lo que hay y tratemos de gestionarlo de la forma más eficaz posible. Fijaos en los 80, ¿eh? En los 80 y 90, cómo tuvimos un caso muy parecido de mercado alcista de muy largo plazo. Ahí teníamos la explosión de los computadores, de la eficiencia, la industrialización de países emergentes. Aquí subían como cohetes no solo las compañías tipo Microsoft, IBM, Oracle, etcétera, sino que subían como cohetes petroleras, ¿vale? O sea que ahora pues tenemos compañías más tecnológicas de inteligencia artificial, etcétera. Pero al final la historia va cambiando, los líderes van cambiando, pero solemos tener periodos muy expansivos de enorme revolución industrial y luego periodos de consolidación. Fijaos aquí, después de la década de los 60, que también hubo un boom, después de la Segunda Guerra Mundial, enorme recuperación, luego llegamos a finales de los 60, pues guerra de Vietnam, problemas con el patrón oro y un periodo de 20 años plano. Entonces,
estos periodos es de lo que se trata, de que tenemos que gestionarlos activamente. Entonces, no es que sea ni buena la gestión activa y buena pasiva y una mejor que otra, sino que funcionan mejor cada una en periodos distintos. Entonces, aquí todo el mundo va a gestión activa, aquí todo el mundo va a gestión pasiva. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Irnos lo más parecido a la gestión pasiva, pero ser muy activos en las crisis, ¿vale? Entonces, para hacerlo, ahora os cuento más detalle de cómo lo hacemos, pero lo que queremos es no renunciar a la beta de mercado. No queremos renunciar a eso, ¿vale? Pues vamos a entrar directamente en el sistema de cobertura, cómo lo hacemos. Pero ya os he adelantado que va sobre índices, va sobre futuros. Vamos a ver aquí un detalle de los tipos de crisis que nos encontramos, ¿vale? Aquí clasificamos las crisis en 4 cuadrantes por su tamaño. Es decir, tenemos crisis que no son ni crisis, son pequeñas correcciones o pequeños pullbacks de entre el 3 y el 5% de caída, muy pequeños, todo el mundo los aguanta bien. Correcciones un poquito más importantes de entre el 5 y el 10, que hay muchas, y de hecho podemos contar con prácticamente una cada año. A lo largo de 100 años hay 51, pero es decir, que sería una cada 2 años, pero lo cierto es que se están acelerando cada vez más porque los mercados cada vez se vuelven más tendenciales y entonces se sobrevaloran, se infravaloran, etcétera. O sea que podemos contar con entre 1 y 2 años, más o menos, ¿vale? Y luego vienen las crisis importantes, las que duelen, las que hacen que los inversores cometan grandes errores, ¿vale? Estas son caídas importantes de entre el 10 y el 20% y caídas superiores al 20%, que es lo que denominamos mercado bajista y bear market, que ahí hay muchas. Entre los 2 cuadrantes hay 33. Es decir, que tienes prácticamente una cada 3 años. Y eso, cometer errores una vez cada 3 años, significa que los inversores acaban abandonando el activo, ¿vale? Entonces, inversión pasiva está muy bien, pero luego hay que llegar a las duras. Y cuando vienen las duras, no todo el mundo es pasivo, ¿vale? Nuestro sistema está diseñado para hacerlo mejor en estos 2 tipos de crisis, ¿vale? En estos 2 tipos es para lo que está de verdad optimizado. Cuando las crisis se ponen feas, el sistema funciona mejor. Y ahora os explico por qué. Si vemos las crisis que realmente son feas, ¿vale? Estas son las 6 crisis más importantes que ha habido en los últimos 25 años y vemos cómo se comportan, pues vemos grandes crisis como la de las .com y la de 2008, caídas del 50% en la .com en el S&P 500, en el 56 o 57 que fue en 2008. Y luego crisis menores, bueno, también la inflación fue muy continuada y más parecida a estas 2, porque aunque no cayó tanto, que el índice llegó a caer hasta un 25%, realmente sí que vemos un patrón bastante similar. Aquí que están representadas las medias móviles, digamos, a distintos tramos, se ve muy bien como las medias móviles en un periodo alcista están ordenadas muy bien hacia arriba, se empiezan a desordenar cuando cambia de tendencia y luego se ordenan muy bien hacia abajo. Y durante toda la fase bajista tenemos periodos de sobreventa de mercado y sobrecompra, pero todo dentro de un periodo bajista. Ese patrón que vemos muy similar aquí, muy similar aquí y muy similar aquí, es común a todas las crisis, las que son más importantes y más duraderas, ¿vale? Eso es lo que tratamos de explotar en el sistema. Esos patrones comunes que da igual la causa que sea, da igual lo que pensemos que va a pasar después, al final todas las crisis se parecen bastante. Y luego tenemos otro tipo de crisis como estas de los aranceles o del COVID, que fijaos que también se parecen mucho. Aquí las medias móviles apenas se llegan a desordenar. Viene un mercado alcista muy sano, muy ordenadito y muy estable y de repente un crash que viene sobrevenido por una causa externa ante la que nadie está suficientemente preparado. El mercado se hunde violentamente y, como toda causa externa, se le busca solución. En el COVID se buscaron las vacunas, en los aranceles se buscaron los acuerdos. Cuando llegan los acuerdos o llegan las vacunas, el mercado rebota muy violentamente. Si tú has tenido la tentación de salir aquí, es muy fácil que no seas capaz de entrar desde que estás aquí. Perderte dinero en esos periodos lleva a que tu rentabilidad futura se reduce muchísimo, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Diseñar un sistema que valga para todas.
Es decir, no es perfecto para ninguna, pero sí es suficientemente bueno para todas ellas. Y con eso podemos gestionar cada una de ellas buscando generar algún alfa, y eso es decir, una rentabilidad superior a la que obtiene el mercado durante la crisis, porque ese es el momento que más fácil vamos a superar al índice, ¿vale? Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que la cobertura salga muy rápido y que no nos quite demasiado dinero en la fase alcista. Y esto es el sistema de cobertura. Esta línea aburridota y triste, gris, que vemos abajo, ¿vale? Es un sistema que cuanto menos haga, mejor. Es decir, si el mercado es alcista, el sistema va a hacer muy poco. Va a tocar muy poco, va a estar muy atento, por eso va perdiendo algo, poquito, pero va perdiendo algo en el mercado alcista, porque cada vez que hay un inicio de crisis, toma posiciones cortas. El sistema, me voy a la transparencia anterior, lo que busca es primero detectar que la tendencia se vuelve bajista, después confirmar, y aquí ya empieza a meter posiciones cortas, ¿vale? Pero ahora, si hay fuertes rebotes y no está confirmada la tendencia bajista, entonces se sale muy rápido. Si la tendencia bajista continúa, el sistema añade más posición corta y si hay sobreventa de mercado ya va realizando beneficio. Y con eso buscamos que después de la crisis, y después de la crisis no es en el bottom, sino al final de la recuperación, sigamos con algún beneficio acumulado, ¿vale? Porque está muy bien perder poco en una crisis, pero si también ganas muy poco en la subida, al final has perdido una gran oportunidad por el camino. Entonces, ¿qué hace el sistema? A lo largo de esto es tal y como lo diseñamos, con los datos de entrenamiento desde 2012 a 2022, y gana un 60% en todo este periodo. Ahora, este 60% permite que, si este es el S&P 500, que en este periodo ha sido muy alcista y gana un 400%, que es multiplicar por 5 tu inversión, combinando las dos cosas, estas ganancias que nos produce en las crisis las vamos reinvirtiendo en el propio activo que cubrimos y pasamos de una rentabilidad del 400% al 771%, ¿vale? Es casi multiplicar por 9. Claro, esto ya empieza a compensar. Ahora, durante el camino, no se ha distanciado tanto, se ha distanciado más cuando ha habido crisis importantes. Entonces, es un sistema para tener mucha paciencia y saber que está funcionando y saber que tenemos que asumir cierta volatilidad aquí. Por ejemplo, esta caída fue del 18% en el combinado de los dos. Es decir, no, la caída fue del 34% en el COVID, en el S&P 500, y el combinado de los dos cayó un 18%. O sea que esta línea de aquí, aunque parezca muy planita, sí que cae y sí que tiene volatilidad como la bolsa. Lo que sí que somos capaces es de tratar de recuperar muy rápido las caídas que se van produciendo, ¿vale? Si vamos al Nasdaq, el resultado es todavía mejor porque el Nasdaq es más tendencial. Entonces, los periodos alcistas se alargan más, los periodos bajistas también se alargan más. Entonces, ahí lo explota mejor el sistema. Tenemos una ganancia ligeramente superior del 75%, y lo que vemos aquí es que, claro, el Nasdaq, que además está súper expuesto a las magníficas, pues que si el S&P ganaba un 400%, esto gana un 900%, que es multiplicar por 10. Claro, combinándolo con esta pequeña rentabilidad, que parece poco, pero es que yendo corto de mercado, tiene mucho mérito acabar en positivo porque vamos con futuros cortos de este índice de aquí. Y al combinar las dos cosas, prácticamente duplicamos el patrimonio, prácticamente, en este periodo de tiempo. No sabemos cómo van a ser los siguientes 5 años, ni los siguientes 10, pero lo que sí sabemos es que si hay grandes crisis, aprovecharemos la caída. Si hay grandes recuperaciones, también aprovecharemos el mercado alcista. Y un detalle de lo que hace en números en cada una de las crisis más importantes de los últimos 10 años, prácticamente. Caída de los aranceles, 18% de caída en el S&P, 11% de subida en el sistema, en la cobertura. 25% de caída en 2022, 40% de subida en el sistema. Claro, en 2022 se produjo una cosa que es difícil también encontrarse, es que se produjeron 3 series encadenadas de tendencias bajistas
y rebotes muy fuerte. Y como el sistema aprovecha la tendencia bajista y trata de salirse completamente, va de 0 a 100, y entonces puede estar en un momento a 100% de cobertura y en un mercado alcista a 0. Entonces, si se nos produce un rebote muy fuerte y sostenido y luego una vuelta a caída, al final lo que fueron como 3 crisis seguidas encadenadas. Y eso es lo que capturó muy bien el sistema, ¿vale? Pero crisis más erráticas como la del COVID, pues recuperamos prácticamente la mitad. En 2018, de una caída del 20, un 15%. Esto fue una eficiencia bastante buena. Y en 2015, de una caída del 13, un 11%. Entonces, acumular esto es realmente algo que podemos ir haciendo sin especular con qué va a hacer el mercado o con cuál va a ser el siguiente tuit de Trump o cuál va a ser la siguiente noticia sobre las vacunas. En el Nasdaq no me entretengo, pero el patrón es muy parecido, caídas más importantes en el Nasdaq y un ratio de ganancia en el sistema también muy elevado. Incluso aquí la paradoja, por ejemplo, es que en el Nasdaq ganamos menos en proporción a la caída en 2022 que lo que se ganaría en el S&P 500, pero al final son ganancias que luego puedes acumular en el activo que estás cubriendo. Y uno de los casos, aquí representamos algo que no es muy habitual. Normalmente los gestores, las casas de inversión, la banca privada, siempre te resalta que no te debes perder los mejores días de mercado, que si te pierdes, aunque sea 2 de ellos, tu resultado va a reducirse muchísimo. Bueno, es verdad, es verdad. Los mejores días de mercado, que son estos 5 de aquí, estos están representados en 2020, los mejores días de mercado de 2020 acumulan una rentabilidad del 44%. Claro, vivir sin alguno de estos días supone que tienes el riesgo de caer mucho. Ahora, si tú eres capaz de perderte los peores días también, pues realmente te sale bien. O sea, si tú te pierdes los 5 peores y los 5 mejores, el acumulado de esos es un -5. Entonces, te has ahorrado un 5 de caída. Ahora, la realidad es que no pasa así. Tú te sueles, si tratas de hacer cobertura o timing de mercado, sueles coger 3 o 4 días malos, a lo mejor te salvas 1 o 2 como mucho y te pierdes 2 o 3 días buenos. Entonces, tu ratio se reduce muchísimo. ¿Qué tenemos aquí? Que si no hacemos timing de mercado y nos dedicamos a aplicar el sistema de cobertura durante los mejores y peores días, por muy difícil que sea hacer el trading en esos días, entonces tenemos que la cobertura acumula en los peores días un 20% de ganancia. En los mejores días solo pierde un 7,72 y el acumulado de ambas cosas es un +10, ¿vale? Aquí veréis que influye mucho el resultado compuesto. O sea, una caída del 34, al final necesitas una subida muy grande para recuperarlo. Y fíjate que subiendo un 44, todavía estás -5% por debajo. O sea, que las caídas importantes en porcentaje, al final también tienes que acumular un porcentaje muy superior para recuperarlas. Pero esto es lo que nos lleva a pensar que, oye, mejor que especular con cuándo salirse de mercado, vamos a aplicar el sistema todos los días, aunque nos pueda perder un poco durante los mercados alcistas, porque nos lo va a devolver todo en los mercados bajistas. Y aquí tenemos out of sample cómo hubiera hecho el sistema, porque lo diseñamos en 2022, y cómo hubiera hecho en las crisis de no están utilizados estos datos para entrenar el sistema y, por tanto, nos dan una buena muestra de cómo se comporta el sistema con unos datos que no conocía, ¿vale? Pues en 2001 a 2003 gana un 23%, que no está mal con la caída del 43%, y en la crisis financiera gana un 38% con una caída del 56%. Aún así, el combinado no es neutral. O sea, el combinado de ambas cosas supone estar aquí abajo, porque vas haciendo rebalanceo compuesto. Y en esta primera fase, en la que el mercado cae muy tímidamente, el sistema gana poco. Gana más cuando la cosa se pone fea y turbia de verdad, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo conozcáis, porque nuestros fondos se van a comportar así. Cuando las caídas no son muy pronunciadas, vamos a ir parecidos a mercado. Cuando se pone un poquito más feo,
entonces vamos a desmarcarnos más de mercado, ¿vale? Esto es lo mismo, pero en el Nasdaq, y vamos directamente a la situación real, ¿vale? Ya estoy llegando al final de la presentación, voy a intentar ajustarme escrupulosamente a los 40 minutos que me habían pedido y estamos llegando al final. Esto es el fondo real. Os pongo el ejemplo de Altex Quality. Altex Quality, que es el fondo que está orientado a compañías grandes, ¿vale? Es gestión activa tanto en la selección de compañías como en la cobertura, ¿vale? Y aquí tenemos que la línea punteada, naranja, son nuestras acciones, que caen incluso más que el índice. Ahora, durante la crisis caen más que el índice, que es el representado en color azul, y ese es el MSCI World Large Cap Index, todo en euros para recoger la posible merma del dólar tanto en el fondo como en el índice. Y entonces vemos que nuestras acciones caen algo más que el índice durante la crisis y luego recuperan más que el índice en la recuperación hasta 31 de mayo. Ahora, durante los primeros días, esta parte de aquí, no llevamos cobertura. Ya cuando el índice empieza a caer, empezamos a actuar más y entra la cobertura y vemos cómo nos despegamos en el fondo real. El fondo real es la línea naranja continua. En el fondo real nos empezamos a despegar de nuestras propias acciones y aguantamos el nivel del índice gracias a la cobertura, ¿vale? Nuestras acciones estaban cayendo más, pero gracias a la cobertura estamos aguantando lo mismo que el índice. Después llegamos a esta fase final y ya empezamos a hacerlo mejor incluso que el índice, en la fase final de la crisis. Y cuando empieza a recuperar, durante los primeros días de recuperación el índice nos recupera algo, aquí subimos menos que lo que sube el índice, pero enseguida ya nos empezamos a alinear y mantenemos gran parte de la ganancia que habíamos acumulado en lo peor de la crisis. Y llegamos a 31 de mayo con un 8% de ganancia sobre el índice y sobre nuestras propias acciones si no hubiéramos hecho la cobertura, ¿vale? Así es como funciona DIPS. Ahora, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que esta fue una caída del 19%. Entonces, son fondos de renta variable, y ahí tienen que estar ubicados. Lo que nosotros llevamos, a diferencia de otros gestores, es, aparte del motor de generación de rentabilidad de la renta variable, llevamos dos motores adicionales que nos permiten superar a los índices. Uno es la cobertura sobre el propio índice y otro es cobertura sobre dólar, que no es el tema de este webinar, pero si queréis me podéis preguntar luego por los mensajes o ya después del webinar nos podéis pedir información sobre eso, sobre cómo lo hacemos, porque es muy interesante que en un activo tan rentable como la renta variable y el dólar, que seamos capaces de cubrirlo cuando vienen mal dadas, ¿vale? Y así acumular una rentabilidad positiva, ¿vale? Estos son resultados reales, la crisis de los aranceles de este mismo año y cómo se ha comportado el fondo y nuestras propias acciones. Y esto es el track record real del fondo Altex Quality desde que estamos aplicando Altex DIPS como cobertura, ¿vale? Que es octubre de 2022. Ha sido un periodo alcista y es de los periodos más difíciles para un sistema de cobertura. Un sistema de cobertura suele lucir más cuando tienes un mercado bajista. Ahora hemos tenido un mercado alcista con algún susto por el camino. Nosotros, gracias a nuestra selección de acciones en la que también somos muy activos, conseguimos ganar más que el índice cuando este sube y luego cuando vienen mal dadas, pues protegemos algo más que lo que deberían haber caído nuestras acciones. ¿Y qué pasa cuando el mercado empieza a recuperar? Que nosotros prácticamente no llevamos cobertura. Y si llevamos, enseguida se pone a cero. ¿Y qué hacemos? Recuperar. Aquí lo más importante es el tiempo que hemos tardado en recuperar máximos. Aquí, que está prácticamente hasta final de septiembre, nosotros hemos recuperado máximos 2 meses antes. El índice cotizado en euros no ha recuperado máximos, ni siquiera yéndose a prácticamente el inicio de año, ¿vale? Prácticamente, ¿vale? Si nos vamos a enero o febrero, ya esos máximos ya no los ha recuperado a estas alturas de año, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo es
seguir construyendo esta línea como lo vamos haciendo. Es verdad que vamos a caer en las crisis, no penséis que no vamos a caer, pero sí que vamos a recuperar mucho y muy rápido cuando el mercado vaya poniéndose alcista. Y eso es todo lo que quería contar del sistema de cobertura. Prácticamente han sido 40 minutos clavados. Nada, yo encantado de contestar a vuestras preguntas y que comentemos o que nos pidáis más información. Ahí tenéis la web de Altex. Encantado de charlar con vosotros o conocer qué os parece la cobertura, si la utilizáis, no la utilizáis. Contadme lo que queráis. Gracias, Enrique, por toda esta presentación. La verdad es que creo que ha quedado bastante claro, pero bueno, tenemos algunas dudas por aquí ya. Animo también a través del chat a que nos vayáis dejando esas dudas, esas consultas para poder hacérselas directamente a Enrique. Mira, nos dice en esta ocasión Videosuerte, dice que ¿cuáles de vuestros fondos tienen el sistema DIPS? Si está escrito en el nombre del fondo. No está escrito en el nombre, pero sí que lo utilizamos para todos los fondos que utilizan renta variable activa y no índices. Es decir, tenemos 4 fondos, son Altex Momentum, Altex Quality, Altex Growth y Altex Tactical. Tactical es un bicho aparte porque es un fondo que explota la volatilidad del mercado. Entonces, gana dinero por la inversión o por ir corto de futuros del VIX, muy tácticamente. Entonces, ahí no usamos Altex DIPS porque Altex DIPS está diseñado para cubrir posiciones de renta variable, que sí que mantenemos muy activas en Quality, Growth y Momentum. En esos 3 utilizamos Altex DIPS. Nos llega también otra pregunta de Cristóbal y en esta ocasión lo que nos dice que suena muy bien todo lo que has contado y cómo lo explicas, pero la duda es, ¿se precisa adivinación para saber cuándo cubrir la cobertura con cortos y viceversa para salir? Vamos, que cuándo meter los cortos y cuándo se sale. 0 adivinación. Es un sistema que reacciona muy rápidamente. Entonces, nosotros no especulamos con qué va a hacer el mercado. Como os he enseñado antes en las gráficas en las que se veían las medias móviles. Si quieres lo podemos compartir. Si quieres, Enrique, podemos compartir. Sí, ponemos la presentación y puedes compartir ese gráfico para que directamente lo podamos ver y así sea más fácil también para poder entenderlo para todos. De ejemplo, por aquí, en el COVID, por ejemplo. Pues aquí en el COVID, si vemos que tenemos una tendencia alcista, no vamos a ir con cobertura. Si empieza a romper medias móviles para abajo, va a entrar la cobertura. Ahora, en este punto de aquí, no sabemos si esto va a rebotar o si va a caer, pero nosotros ya introducimos una posición corta, ¿vale? No va a ser muy grande porque todavía no tenemos un indicador de fortaleza de tendencia suficientemente alto como para aumentar el corto. Ahora, ¿cómo funciona el sistema? Cuando empieza a caer, introducimos un corto. Si continúa la caída, seguimos aumentando el corto. Si el mercado se sobrevende, reducimos la posición corta. ¿Por qué? Porque ya cuando el mercado está muy sobrevendido, aquí, ya la probabilidad de rebote es muy alta y eso lo podemos cuantificar. O sea, nosotros medimos cuánto tarda el mercado en caer, cuánto tiempo se tarda abajo, cuánto tiempo tarda en recuperar y sacamos estadísticas. Esas estadísticas, a través del análisis técnico, es lo que nos permite decir, oye, pues en este nivel ya no es probable que siga cayendo, que lo puede seguir haciendo, pero que no es tan probable. Entonces, ajustado a las probabilidades que le asignamos a cada escenario en el que estamos, entonces aumentamos o reducimos el corto, pero es las probabilidades ex ante, las reglas son las mismas. Entonces, por eso nos sale que en un 2022 ganamos mucho y en un COVID ganamos la mitad, porque las reglas son las mismas en cada crisis. Cuando empieza el mercado bajista, introducimos un corto pequeño. Cuando continúa el mercado bajista, aumentamos cortos. Cuando se sobrevende el mercado, reducimos el corto. Cuando vuelve a rebotar y seguimos dentro del mercado bajista, aumentamos. Y todas esas reglas están cuantificadas y aplicamos siempre las mismas. Al final, no sabemos la causa y no sabemos cómo se va a comportar el mercado, pero sabemos que las crisis
se van a parecer y por tanto nos compensa hacer lo mismo, porque a nosotros lo que más nos importa, que la pregunta es muy buena, es como no sabemos cuál va a ser la siguiente crisis y de qué forma, pues preferimos tener un comportamiento medio en cada una de ellas que optimizar mucho en una sola crisis, ¿vale? Y en los mercados alcistas también hay riesgos de que esa protección al final lo que haga es frenar el crecimiento del propio fondo. Sí, sí. Os voy a enseñar además uno de los escenarios peores, ¿vale? Si el mercado alcista es muy plano, es decir, se aplana y tenemos un periodo de año y medio con caída, subida, caída, subida, caída, subida. Al final es un sistema que es reactivo. Entonces, si cae un poquito, entra un corto, vuelve a rebotar, nos pierde un poco de dinero. Eso, si se acumula durante un largo periodo de tiempo, pues nos va a detraer rentabilidad, ¿vale? Entonces, ese es el peor escenario para el sistema. Ahora, os voy a enseñar, ya que estaba, si pones la presentación otra vez. La tenemos puesta, sí. Uno de los periodos más complicados que le hemos detectado al sistema. También es verdad que en esos momentos de caídas, claro, todo este sistema te ayuda a no tener esas pérdidas, que es lo que todo el mundo muchas veces sale en el peor momento, ¿no? Como se suele decir, o sea que... Claro, o sea, luego si no has caído tanto y luego subes menos, pero no has caído tanto, el viaje es más llevadero, ¿vale? Pero aún así, nosotros buscamos subir con mercado. Fijaos, este es uno de los peores escenarios que nos encontramos en el sistema. La crisis financiera en el Nasdaq. La crisis financiera en el Nasdaq resulta que cae el mercado violentamente en esta última parte. Aquí acumulamos una ganancia muy buena del 30%, pero ¿qué pasa? Que el mercado se queda plano abajo. Sube, baja y aquello no recupera. ¿Y qué hace el sistema? Ir erosionando beneficios hasta aquí, hasta llegar a este mínimo. Al final de la crisis resulta que la ganancia que teníamos en el 30 se ha reducido a un 7,5%. Sigue siendo más que el índice, pero es duro verlo aquí. Entonces, si el periodo es lateral y no se mueve para ningún lado del mercado, nos va a erosionar. Y eso es un factor a tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Que en esta crisis de aquí, los bancos centrales todavía no se estaban poniendo de acuerdo. No tenían claro si tenían que salvar a los bancos o no tenían que salvar a los bancos. No tenían las líneas de liquidez preparadas para enchufar dólares al minuto a 15 bancos centrales a la vez. No tenían un montón de sistemas que ahora sí tienen. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Que la probabilidad que tengamos un mercado en el Nasdaq o en el S&P plano durante mucho tiempo se ha reducido mucho. Primero, porque está sobreconcentradísimo, está muy concentrado en las magníficas. El 40% del índice son 10 compañías y entonces eso le da mucha volatilidad, tanto para arriba como para abajo. Entonces, lo menos probable es que tengamos una situación así, un mercado lateral durante años, ¿vale? Eso es lo menos probable. Toda la historia acaba demostrando que con todo lo que está pasando en el mercado, con la interacción de los bancos centrales, vamos a tener mercados cada vez más volátiles, sobrevaloraciones cada vez más agudas y también caídas que serán más rápidas. Probablemente luego ayude el Banco Central de turno y la recuperación sea también más rápida, pero lo que hemos experimentado en los últimos años es que el mercado va a hacer de todo menos quedarse plano. Bueno, vamos con más dudas. Nos dicen Juan Guillermo, dice sí, claro, esos cortos, ¿cómo los hacéis? ¿Es un análisis técnico puro para poder ejecutar las coberturas? Sí, análisis técnico puro para tomar las decisiones. Y además están cuantificados para que también nos dé la decisión del tamaño del corto que tenemos que llevar. Ni siquiera eso lo especulamos, ¿vale? Entonces, al final son unas reglas que hemos establecido, probado en base a análisis técnico, que las hemos probado sobre un periodo largo de tiempo para comprobar que funcionan en todas las crisis, que las hemos probado también en un periodo fuera del rango de análisis para saber que también en ese periodo funciona durante largos mercados y lo llevamos aplicando día tras día desde hace 3 años. Entonces, los últimos 3 años es aplicación real, rabiosa sobre el fondo. Entonces, el comportamiento de los fondos, que lo podéis ver en Bloomberg, en donde queráis,
o en otras plataformas, al final lo incorpora la ejecución diaria de ese sistema, ¿vale? Y ha sido un mercado alcista, complicado, con crisis, Entonces, es un tiempo que nos ha dejado a nosotros muy tranquilos porque hemos tenido un mercado alcista y también una crisis importante como la de los aranceles. Habéis tenido justo los dos polos, ¿no? Para ver realmente el sistema. Nos dice también J. Camilo Ballesteros que en dónde podemos encontrar los productos de Altex. Los productos de Altex los podéis encontrar directamente a través de nuestra web o app móvil. Se pueden contratar, se pueden ya suscribir y a través directamente de nuestra web, que es altex-am.com y de la propia app móvil, que también es Altex AM. Lo podéis encontrar en el App Store y el Play Store, ¿vale? También se puede comprar a través de bancos, Inversis, o sea, las principales plataformas, Inversis y Allfunds, te permiten comprarlo y eso da acceso desde bancos como Renta 4, MyInvestor, Santander. En principio no deberíais tener problema para comprarlo y si lo tenéis, escribidnos porque es verdad que algún banco puede ser más lento en la tramitación, pero sí que nos han llegado muchas suscripciones de bancos, de clientes que tienen la gestora, o sea, con otras gestoras o con carteras fuera de Altex. Pero lo podéis suscribir en directo con nosotros si queréis. Nos preguntan ahora un poco por los gastos que tiene también el fondo. Bueno, nos dice primero Martín, dice que le parece simplemente maravilloso, que evitó grandes pérdidas y aceleramos la recuperación y luego él mismo dice que cuáles son los costes totales de este fondo, gastos de suscripción, gastos de salida. Vale, no hay gastos de suscripción, no hay gastos de salida. Si os lo encontráis escrito en algún lado, sabed que no existen, o sea que eso llamadnos inmediatamente porque si detectamos que algún banco intenta ponerlo, lo vamos a controlar para que no lo hagan. El fondo no cobra ni comisión de entrada ni de salida. Las comisiones de gestión oscilan entre las institucionales. Si tenéis cartera gestionada con otra entidad, van desde el 0,6 hasta más o menos el 1,25 y las institucionales y las clases minoristas lo que añaden, se mantiene el mismo fijo, ¿vale? Y añade un 10% de comisión sobre éxito sobre el mayor valor alcanzado por el fondo. Entonces, nos sale más o menos un total expense ratio inferior a 2, ¿vale? Inferior a 2, ¿vale? Del 1 y pico. Entonces, para lo que hacemos en el fondo, que es estrategia de renta variable, más la cobertura, que tiene que dar un anualizado del 2-3% adicional, más la cobertura de dólar, que tiene que dar un anualizado de otro 1% adicional, compensamos muy bien el coste de gestión, que es lo que nos permite estar todos los días encima y ejecutando las estrategias intradía. Y por último también nos pregunta Martín que ¿dónde está la mayoría de la inversión? Pregunta si en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Perdón. Nosotros no he entrado en este seminario en cómo construimos las carteras de equity, pero tenemos un marcado sesgo factorial. Es decir, buscamos muy activamente que las compañías crezcan, que tengan calidad y que tengan momentum, ¿vale? Esos tres factores son los que más tiran de los índices. Y además, esos tres factores suelen estar mejor representados en compañías americanas. Entonces, nosotros solemos llevar una exposición superior a los índices globales de bolsa a Estados Unidos. Ahora llevaremos como el 70% de exposición a Estados Unidos, más o menos. Pero hemos llegado a ir a cerca del 100%. O sea, ha habido periodos en los que si Europa no tira, no tiene momentum, no encontramos compañías con ese sesgo, entonces vamos a ir muy cerca del 100% en Estados Unidos. No será lo habitual, llevamos un 80-20, un 70-20. Y por eso para nosotros tiene tanta importancia cubrir también el dólar. Porque este año que el dólar ha castigado mucho y ha caído un 12%,
si no tienes una estrategia de cobertura con el dólar, pues te has podido quedar plano o incluso negativo. Pues nos vamos a quedar con ello. Enrique, muchas gracias por todas las explicaciones. No es fácil explicar algo así. Así que muchísimas gracias por todas las explicaciones y por estar aquí en Rankia Live. Pues muchas gracias a vosotros. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado, gracias por esas dudas, esas consultas. Ya sabéis que podéis poner también en contacto con Altex pues a través de la página web y a través del correo electrónico y de las diferentes redes sociales donde también están. Y estarán encantados también de poder ayudaros si os ha quedado alguna consulta, alguna duda al respecto de este webinar. Así que nada, muchas gracias y nada, nos vemos en un próximo directo aquí en Rankia. Un placer. Muchas gracias.